Fícaro, Fícaro, Fícaro. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya, cool. Voy a mirar a mi cámara porque esta no me funcionó. Claro. No. A todos los que están presentes mediante lo que estamos viendo de este live, bienvenidos. Esperemos no sea el único momento. Este meetup se organizó principalmente como para empezar a darle un poco más de movimiento a los que estamos en Chile hoy. Y una disculpa a los que están fuera de Santiago, porque sí, digo Chile, pero en realidad estamos en Santiago, entonces como un poco loco. Creo que en realidad somos como 90 en Chile y como 50 en Santiago. Y esperaba más aquí presentes. Así que están todos en mi Death Note ahí en mi lista negra. No, pero claro, como comentaban, es como una avalancha. Al final vamos haciendo ciertas actividades y se va a ir sumando más gente y esto funciona de esa manera. La idea es un poco ir soltando, seguirnos conociendo, venir al menos, no sé, un día a la semana al cowork, salir un poco de la casa hace bien. Conversar con tus pares y ir aprendiendo de lo que están haciendo los demás, nutre mucho en tu día a día. Eh, y este meetup venía como intentando organizarse hace tiempo, pero la semana pasada hubieron como muchos workshops, muchos lives de otros lugares, y se movió hasta esta fecha. Me costó ahí como cuadrar a Oscar y cuadrar a Chris por el tema también de sus proyectos y que estaban bastante ocupados, pero se animaron, así que muchas gracias a los dos que están aquí presentes por haberse sumado a esto y querer dar conocimiento, entregar este conocimiento, enseñarlo a todos. Eh, Esperamos organizar el siguiente en un tiempo no tan lejano, quizás para noviembre, principio de noviembre. Y eso, vamos a partir con Chris, que viene a darnos una cátedra, literal, de Angular, buenas prácticas y todo lo que tenemos que hacer. Y después seguimos con Oscar. Después del término con Chris, lo más probable es que hagamos un pequeño break cortito, para los que se quieran ir a servir un cafecito o algo por el estilo. Y después continuamos con Oscar. Así que, bueno, voy a dejar a Chris compartiendo la pantalla y que él continúe. Y adelante, estudio. Usted me dice si se escucha bien, se escucha mal. Ahí tenemos algo que parece atrás, ¿no? Eco. Ahora sí. Ya, muchachos, vamos a comenzar entonces. Un segundo. A ver si está. Allá. Tenemos 28 personas conectadas. ¿Cuántas personas tenemos acá? Una 8. Una 8 personas también. Somos Eh, 70. Son 70. Ya. Entonces vamos a comenzar con el primer meetup en Chile. Voy a comenzar yo presentando algunos temas por ahí de Angular, algunas buenas prácticas que quizás no sean tan conocidas. Ese es el tópico de este meetup. Y estuve buscando por ahí cómo presentarme y cosas por el estilo. ¿No se ve la pantalla? Ah, ya. Pensé que se veía la pantalla. ¿Ahora sí? ¿Sí? Y ahora sí. Recapitulando, lo que les voy a presentar el día de hoy es sobre algunas buenas prácticas, un tanto desconocidas por el rubro de desarrollo en lo que es frontend y Angular en particular. Y eso, estaba buscando cómo presentarme, pero voy a presentarme así nomás como me salga. Yo desarrollando como 4 años más o menos en el rubro, casi 5 años, y principalmente me he enfocado en .NET y Angular. Así que le estaban dando un poco de cañita a lo que es el framework de Angular, investigando, googleando un poco de las buenas prácticas, poniendo en práctica también todo esto que les voy a dar a conocer. Y, antes de esto, antes de comentarle, voy a sortear, ya, auspiciado por Perficien, obviamente, ¿cierto? Vamos a sortear algunos cursos de Udemy, un curso obviamente de Angular y una polerita ahí de GitHub. Así que se me ocurrió eso porque para poder hacer, no sé, alguna dinámica, que estén un poco más atentos a las presentaciones. Vamos a tirar algunas preguntas por ahí y algunos sorteos. Vamos a sortear la polera y el curso. Así que eso. Vamos a darle ahí. ¿Cuáles son los tópicos? Y no se asusten con el meme de ahí porque sí, vamos a presentar algunas buenas prácticas y todo, pero no quiere decir que lleguemos al proyecto en el que estamos actualmente y vayamos a aplicar todo al mismo tiempo. Ya, esto requiere de tiempo, requiere de, de conversarlo con el equipo, así que vamos a listar los contenidos. Aquí tenemos Lift, una estructura de carpeta que se viene dando a conocer hace harto tiempo, que es un Smart Component, cuál es la diferencia con los Done Components, prácticas de código que nuestra propia guía de Angular nos brinda.
Tenemos después el evitar el God Module. No sé si lo habrán escuchado, a qué se refiere eso. La documentación en Angular, cómo se la podemos generar. ¿Entiendes? ¿Cómo podemos documentarlo? Después viene algo en particular que se me ocurrió a mí y que se me ha presentado en varios problemas, en varios proyectos, son los tres puntitos cuando nosotros hacemos importaciones en diferentes documentos, diferentes componentes, módulos, funciones, clases, interfaces. Voy a dar a conocer un poco lo que son los barrels, los utility types, evitar el tipo any, probablemente ustedes lo conozcan, que es lo que es el tipo any en JavaScript y cómo lo podemos evitar. Evitar la lógica en templates, el track by, que es un poco desconocido, una práctica un poco desconocida y ha estado ahí un poco enterrada en estos últimos tiempos. Y finalmente vamos a conocer a grandes rasgos lo que son los resolvers y las excepciones anidadas. Así que eso, ¿qué les parece? Vamos, no sé si alguien está por ahí, ya. Vamos a empezar con los principios Lift. Esto comienza con AngularJS. No sé si alguien conocerá Angular 1, si le suena por ahí AngularJS, pero fue el framework con el que comenzó Angular. ¿Ya? Así que por ahí les voy a dejar el link para que puedan leer un poco más en detalle. También está en la documentación oficial de Angular. Y todo esto tiene que ver con prácticas de código limpio. Así que ahí, como dice el meme de Breaking Bad, vamos a ponernos serios y vamos a limpiar un poco de código. Y aquí estamos. ¿Qué es Lift? Yo voy a actuar como una especie de evangelizador ahora mismo para darle a conocer lo que está en esta Biblia de desarrollador de Angular. ¿Qué significa la sigla Lift? Locating, Identify, Flats and Try. ¿Qué nos sugiere lo que dice Locating? Dice tratar de localizar nuestro código fácilmente. Después nos señala que sabemos dónde encontrar todos los archivos en nuestro proyecto. Luego tenemos evita navegar innecesariamente entre carpetas. Ese es como el primer evangelio de esta Biblia que le estaba mencionando. Luego tenemos el Identify, que significa identificar el código de una sola mitad. O sea, abrimos el proyecto y sabemos dónde encontrar cuál es el propósito de cada archivo, cada carpeta. Más tarde tenemos lo que es flat. Esto se puede entender un poco mejor, que significa mantener la estructura lo más plana posible. Tratar de evitar anidamiento entre carpetas. O sea, crear una carpeta, después crearle una subcarpeta y así sucesivamente. Porque a la hora de que llegue una persona nueva, se le va a hacer un poco engorroso encontrar ciertos servicios, ciertos componentes, ciertas directivas. Así que hay que evitar las carpetas dentro de carpetas. ¿Ya? Voy a minimizar eso porque no alcanzo a ver ahí. Luego tenemos lo que es el try. Dice, try to keep dry, que significa intenta mantenerte dry o don't repeat yourself. Esto hace referencia a que tengamos que reutilizar código y a separar las distintas piezas en nuestro proyecto a nivel de componentes dummy y smart components. ¿Ok? Ahí les dejo el link. Pueden ver que hace referencia a AngularJS, así que es bastante viejito. Esto es lo que queremos evitar. No sé si lo habrán visto por ahí o de repente en el lado izquierdo podemos ver, ¿cierto?, la carpeta, header, después header list item, header list item title, header list item description, header list item call to action, header smart, para tener un simple HTML. Entonces, lo que queremos evitar es esto, justamente, tener carpeta sobre carpeta sobre carpeta sobre carpeta. Y ese en particular es el principio número 3, el flat. ¿Vale? Luego voy a ir complementando con otras cosas que voy a ir diciendo sobre la estructura de carpetas que les voy a presentar y cómo se involucran los demás principios. Y es lo mismo con el for. Si se dan cuenta también tenemos anidamiento y se genera este Hadouken de Street Fighter hacia el lado derecho, ¿cierto? Ya, bueno, como les decía, esto no es algo que ya está inventado, sino que está en la documentación oficial de Angular. Tenemos lift, locate, identify, flat, eso. Se nota que no revisan la documentación de Angular. Así que vamos a ver la arquitectura orientada a módulos, que es como la estructura de carpetas que yo ocupaba en una startup que se llama Try and Eat, de haciendo ningún tipo de propaganda, sino que estuve ahí haciendo cosas de manera autodidacta, con un equipo, y investigando, implementé esta arquitectura. Okay. ¿Cuáles son las principales carpetas dentro de esta arquitectura? O más bien como directriz, porque no es una arquitectura así como Onion, Clean Architecture o Vertical Slide Architecture, que les pueden sonar de Clean Architecture Book, ¿cierto? Tenemos Features, la carpeta Core y la carpeta Share. ¿Qué significa Features? Son cada una de nuestras unidades de negocio. Y esto se puede llevar también a React, ¿ya? No solamente a Java, Spring Boot, .NET, lo que quieran. Son cada una de las piezas que envuelven características dentro de nuestra unidad de negocio. Puede ser lo que es la capa de autenticación. Luego tenemos
el feature de clientes, de negocios, de reservas, ¿vale? De shopping, de lo que sea. Y cada una de estas piezas de negocio ocupan el lazy loading. Yo creo que ustedes lo conocen, que es la carga perezosa, ¿cierto? Donde tenemos un fichero con las rutas y vamos llamando a medida que vayamos necesitando dichas páginas. Esto mejora el rendimiento de la aplicación, así que hay feature module. Luego tenemos el core, que es como el núcleo, donde concentramos todos nuestros servicios y la carga inicial del proyecto. Servicios singleton en particular, y se llama únicamente desde el app module, que es como el módulo principal o raíz que da a conocer Angular. Luego tenemos los mocks también, como carpeta, como curiosidad. Podemos agregar los mocks, que son como información dummy o servicios dummy para recuperar información y simular la extracción de data. Finalmente tenemos la carpeta share. ¿Ya? Yo tengo una controversia con carpeta share y después te voy a presentar que tiene relación con el code module. Pero aquí van los componentes reutilizables, funcionalidades compartidas, pipes, enums, directivas, lo que sea. Algo así debería verse una carpeta, no sé si lo podrán ver bien por la tonalidad de los colores, pero partimos del app, se fragmenta en los módulos, o puede ser features, como les decía antes, y tenemos la primera feature que es home, y bueno, luego se crean lo que es el home module, el right module, las páginas y los componentes, y así recursivamente. Lo tenemos en la carpeta core, como les decía, mayoritariamente aquí están los servicios, interceptors, guards, tipos de cosas que se van a cargar inicialmente. En el core module, en su constructor, existen dos anotaciones que se llaman optional y skip self. No sé si la habrán escuchado, pero eso nos permite verificar que se cree una única instancia de los servicios que estamos importando. Y finalmente tenemos la carpeta share, que como les decía, simplemente tenemos componentes, directivas, pipes y mothers. Aquí tenemos un ejemplo real de cómo se vería una aplicación en Angular, con esta estructura. Por el lado izquierdo, tenemos la carpeta share, ¿cierto? Componentes, controles, directivas, cosas de errores, guards, helpers, inmutable que hace referencia a las constantes y a los enums, interfaces, pipe, providers, etc. ¿Ya? Pero todo esto son archivos compartidos que se van a ocupar en toda la aplicación, ¿ya? O en más de algún feature module. Ese sería como el criterio para poner cosas en la carpeta share. Luego tenemos la carpeta core, que como les decía, tenemos los interceptors, componentes que se vayan a reutilizar, o sea, que se vayan a cargar inicialmente, como el header puede ser, o el navbar de una aplicación. Luego los mocks, ¿vale? Resolvers, que también les voy a presentar qué significan los resolvers, servicios y finalmente el core module. Y al lado derecho tenemos la app y cada uno de sus feature module, puede ser out, business, client, o puede ser una subcarpeta features y luego sucesivamente cada uno de sus unidades de negocio. Eso, ¿alguna duda en el chat ahí? ¿Todo bien? ¿Todo clarito? ¿Ustedes están entendiendo esto? Ustedes son Angular desarrolladores, ¿no? Angular developers. Ah, ¿veis? Hay una duda con respecto al tema de qué ocurre si quiero mover un módulo de un proyecto a otro. Ya, claro, claro. No sé si escucharon la pregunta de Ricardo, pero dice básicamente de qué pasa si yo quiero mover un módulo a otro. Como es un ecosistema cerrado, que tiene todas sus cosas, vive autónomamente, entonces sí podremos mover un poco más fácil. Y de hecho, ese es el beneficio de esta arquitectura, poder mover módulos de manera más fácil de un proyecto a otro. Obviamente nosotros tenemos importaciones desde el share mode, entonces ahí puede haber un pequeño de conflictos, pero eso simplemente. DAM y Smart Components. Bueno, vamos a ver qué es cada cosa. Y aquí tenemos, ¿cuáles son las diferencias entre Smart Components y DAM Components? Ahí tenemos a Homero, ahí, y al otro Homero, ¿cierto? El Smart Components dice, contiene lógica compleja. Esto también, repito nuevamente, funciona para React, como para Vue, como para Svelte, para cualquier otro framework. Son contenedores, o sea, existe este Smart Component y contiene piezas de DAM Components. Utiliza la inyección de dependencias, eso quiere decir que vamos a llamar servicios. Conoce cosas sobre la aplicación, está en una capa superior a los DAM Components. Y la principal diferencia, o cómo podemos lograr identificar lo que es un Smart Component, es que tiene lógica a nivel de TypeScript, o Code Behind, mucho más de lo que tiene un DAM Component. Y aquí entra la principal diferencia, es que los DAM Components son presentacionales solamente. O sea, muestran información en HTML, renderizan, ¿sí o no? Y se comunican principalmente con inputs y outputs. O sea, si tenemos una lista de clientes, la llamamos por el Smart Component y esa renderiza en los DAM Components, en un ngFor o algo por el estilo. Es lógica a nivel de plantilla o HTML. Se concentra en mostrar información. Aquí tenemos un ejemplo. No sé si lo logran ver, pero bueno, en rojito ahí tenemos Smart Component, el DAM Component.
Y en el lado derecho tenemos el Digimon Dashboard Component, ¿ok? Y implementa ahí el needs y tenemos un arreglo de Digimon, ¿ok? En el constructor se llama el Digimon Service, nos suscribimos, ¿cierto? Y desestructuramos lo que viene ahí en la respuesta y lo asignamos a Digimons. Pero esto está construido a un nivel superior en donde el Digimon Dashboard contiene a List Component y a Card Component. Entonces, ¿cómo le llega esa información? A través del input. ¿Ok? Ahí está, en la imagen número 2. Y a su vez también se tiene que comunicar con la carta o Digimon Card, que muestra como más especificado lo que es las características de la unidad de Digimon. Eso. Práctica de código, recomendado por la documentación oficial. ¿Tiene una duda? Una duda acá. Y tú te muteas y él se habilita el micrófono. Tenemos, tiene una duda. Dale. Ya, tengo una duda. Respecto a los smartphones vinculados, ¿cuántos niveles de, o cómo podríamos manejar la relación que hay entre los smartphones? Me refiero. ¿Podemos tener distintos niveles de smart components, verdad? Un smart component puede tener un otro smart component que a lo vez puede tener smart y al final quizás unos datos. El problema que yo veo es que una vez pasé un proyecto que tenía un smart component, un componente de Logic, y después de eso tenía distintos datos. El problema es que tenía que bajar muchos props por dentro, por profundidad. Y después para que el conozca un cambio, tenía que subirlo uno por uno, hasta que él resuelva y después bajarlo de nuevo hasta abajo. Entonces, era un poquito complicado en ese sentido. Claro, quizás la opción era manejar algún store general, como, no sé cómo se llama en Angular, pero en React, por ejemplo, el store. Y ahí quizás todos se enteraban de los cambios. Aparte de eso, ¿hay alguna otra técnica de esquematizar todo esto para evitar un poco este pasado de tantos props? Yo creo que hasta el momento la única solución para resolver eso es el store que tú dijiste, el patrón Redux. Ocupando alguna librería como Akita, Jarets o el mismo RxJS, te permite solucionar las subcapas que podrían tener hijos y subhijos y bisnietos, qué sé yo. Claro. Entonces, sí, esa sería la gran solución. De hecho, lo voy a pasar como así a grandes rasgos como qué significa el store, pero básicamente es tener un almacenamiento compartido. Entonces, si se actualiza algo dentro de un componente padre, la propagación no pasa por cada uno de los hijos de los grafos, sino que llega automáticamente a lo que lo está solicitando y se refresca automáticamente. Pero sí, esa es la mejor solución. Vale. Muchas gracias. Entonces, las prácticas de código, no está de más conocerlas y recomendado por la documentación oficial de Angular, siempre respaldado. Aquí tenemos algunas, que es el Single Responsibility, ¿vale? El naming y algunos otros. Dentro de las responsabilidades únicas tenemos funciones pequeñas, o sea, tenemos que construir funciones pequeñas que no superen las 75 líneas de código y las 400 líneas de código por archivo. O sea, si tenemos un componente, ojalá que no supere las 400 líneas, y si la supera, ojalá ver cómo poder separar estos archivos. Lo que es el naming, el patrón es el feature, o más bien cuál es la intencionalidad del archivo, si es un usuario o lo que sea, el tipo, le pueden poner interfase y .ts. Entonces separamos el nombre de los archivos con punto y dash. Y aquí tenemos tres formas de poder construir distintos archivos dentro de nuestra aplicación. El camel case para las variables y funciones, el dash case para los archivos y las carpetas, y el title case para clases e interfaces. ¿Ok? Y algunos otros que al día a día ya se utiliza inherentemente en el framework, tener nombres de servicios consistentes, el camel case para directiva y pipes, las variables con valores constantes deben ser declaradas como const. O sea, no tratar de no ocupar el var, obviamente, y el let ahí de repente se confunden cuál es la funcionalidad para cada uno, pero si vamos a ocuparlo en un contexto más pequeño, quizás ahí ocupamos el let o el const, dependiendo si va a mutar o no mutar la variable. Eso. Ahora, no sé si les causa curiosidad a lo que yo me refiero a lo que nos referimos con el God Module, pero es más común de lo que suele parecer. Y aquí, ¿quiénes entran en esta categoría? Tenemos ahí el peso pesado, el Share Module, el Add Module y el Material Module, como peso pluma. ¿Ya? Que es lo que aquí tenemos una observación, que debemos intentar evitar que se conviertan en God Modules, porque al final de cuentas son como módulos base o core, en donde vamos a importar inherentemente otras cosas. Pero hay estrategias para que les voy a mostrar una en particular, que evita que se convierta en un módulo Dios. ¿Por qué? Porque
Esto ayuda a la cohesión y evita el acoplamiento. Así que vamos a ver, aquí tenemos, seguramente lo han visto en donde tenemos esta mala práctica, yo le voy a decir una mala práctica, que es generar un módulo completo para las importaciones de la librería de Material, en donde tenemos, no sé, los steppers, las tablas, los toolbars. Normalmente yo creo que en React también debe existir algo parecido, que importamos todo en un saco, ¿ya? Ahí lo abrazamos y simplemente después lo importamos a otro lado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la buena práctica? Generar un módulo, generar un componente, ya sea el de cliente, e importar lo que únicamente necesitamos de Material Módulo, ya sea el toolbar o lo que sea. Esto no impacta en el performance, ¿ya? Así crear el archivo como está, pero sí impacta en el bundle size, ¿ya? En el compilado final de la aplicación. Entonces, es mejor separar, porque lo mismo que me decía Ricardo acá, si queremos llevarnos un módulo, o sea, aquí ya hay una dependencia, si queremos llevarnos una unidad de negocio a otro lado, ya existe una dependencia con el share módulo o el material módulo, porque, claro, tenemos que importar este módulo completo quizá a otra aplicación. Está el canal oficial de Angular, aquí hay una persona que nos explica en detalle cómo funciona esto, así que ahí les dejé el link de la explicación. Ya, ¿y cómo sabemos o cómo vamos a conocer el tamaño de una aplicación? Existe una herramienta, ya ahí en los paquetes, que se llama Webpack Bundle Analyzer, lo pueden buscar, y uno instala npm install Bundle Analyzer, y simplemente ahí te muestra el tamaño de los distintos módulos de la aplicación. Y es bonito, pueden ahí interactuar, pueden filtrar, etcétera. La documentación. Tanto que nos cuesta documentar el código, nos da pereza o de repente vemos que nunca nadie ha documentado y nosotros seguimos con el mismo patrón. Pero ¿puede hacer alguien ese trabajo por nosotros? Sí, sí. Así como el pajarito ahí. Existe una herramienta que lo hace por nosotros. Aquí está la herramienta, se llama Compodoc. ¿Okay? No sé si alguien la ha conocido, la conoce, la ha implementado. Eh, no sé si existirá para otros frameworks. En particular en Angular genera la documentación de tu aplicación en segundos. ¿Ya? Hay que hacer una configuración, obviamente. Pero, a ver si les puedo mostrar esta demo acá. Esto es lo que genera. ¿Vale? No sé si logran ver bien o no. Ah, creo que se está compartiendo esta parte de la pantalla, ¿no? ¿Sí? Ya. Sí. ¿Ya? Entonces acá tenemos, mira, vamos a ir al inicio. Una vez se instala todo, podemos ver los módulos de la aplicación a nivel general. Vamos a dar un zoom in ahí. Y si se fijan, ¿no? Inicia el lab component, lab module, las dependencias, cómo se van anidando todos los componentes entre sí, cómo se comunican, cuáles son los servicios, etcétera. Así que es una herramienta bastante potente que no muchos conocen o simplemente no han tenido el gusto de utilizarla. Pero yo les recomiendo bastante esta aplicación porque, como pueden ver, aparte de aparecer toda la documentación del árbol de dependencia, también aparece el código y aparece la documentación en detalle. Así que es necesario poner ahí @annotation, lo que sea. Esto lo hace por nosotros. Vamos a volver a la presentación. ¿Dónde está? Ahí. Listo. Alejame y dale nuevo ojo. Aquí hay una. Ahí, listo. Aquí están los comandos. Ya. Se me olvidó dejarla así con el copy paste, pero bueno, hay unos pantallazos. npm install -g y hacemos unas pequeñas configuraciones en el package JSON, compodoc generate, npx, compodoc tanto, y simplemente ahí está como lo corremos después. Eso. Se genera y después se corre un servidor. Ya en ese servidor local ahí uno puede ver toda esta descripción. Chuta, tenemos toda acá. No, escucha, tú. Ya, ahí sí. ¿Auto escucharme? Ya. Entonces, sobre la documentación. Esto permite documentar componentes, ¿verdad? O sea, me imagino que por lo que mostraste ahí, como que muestra una vista global de muchas cosas. Pero es cierto que yo, por ejemplo, para documentar un cierto componente tengo que agregar por ejemplo, las propiedades que acepta, los eventos que emite, todo eso tienes que especificarlo en tu código, me imagino, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tienes algún ejemplo de eso? En realidad es eso. ¿Cómo más o menos se documentaría un componente? Ya, ahora sí respondiendo.
Podemos volver a ver la documentación al final, ya, en más detalle, y si vemos un servicio o una función, porque también la documenta la directiva, los pipes que son medio extraños de repente que hay una directiva que hace un pipe, los argumentos que recibe, sí se documenta que recibe esta función, que recibe, o si no, se complementa con las anotaciones que tiene TypeScript o el mismo framework de Angular y te las muestra acá. Yo lo he ocupado antes. Y respecto a lo vista previa de los componentes, ¿es posible algo así como lo que hace Storybook, pero algo que sea propio de Angular? O sea, para ver, por ejemplo, algo a un live del componente. ¿Existe algo así? Yo no conozco algo así como un storybook, donde tenemos como el detalle así de cómo se ve el botón o cómo se ve. Pero además que hay, además que existe algo parecido. Yo no conozco nada parecido. Sería bueno ahí si hay que investigar. Eso, pasamos al siguiente tópico. Voy muy rápido, voy bien, ¿o? No, todavía no. ¿Todo bien? ¿Todo va siguiendo? Sí. Ya. Los 3 puntitos, y yo sé que esto lo sufren todos los desarrolladores Angular o qué sé yo, o sea, React ahí. Los React developers, Allá no lo bien. React developers, que es este famoso import con varios puntitos y puntitos y tú no sabes de dónde viene esa cuestión. ¿Ya? Entonces por eso le puse 3 dots, etc. Entonces, existe una manera de evitarnos ese dolor de cabeza. Es una configuración muy pequeña en el, si no recuerdo mal, en el Angular JSON o en el tsconfig. Ahí después se los confirmo. Pero básicamente es ir a este archivo de configuración y agregarle alias a las rutas. En el lado derecho pueden ver acá que existen 4 alias y solamente con el arroba nosotros podemos acceder directamente a la carpeta. Y si nosotros tenemos muchas carpetas así, o las carpetas principales, agregamos acá, le ponemos un alias @pp, @source, @share. De hecho, el source ya existe, creo, y el app también. Si no mal recuerdo agregar el share y el core, fue lo único que hice. En el lado izquierdo ahí pueden ver que simplemente le hago una @share y nos evitamos el puntito del archivo que encontremos. Daemon service también lo mismo, como está en el core, hacemos una arroba simplemente. Los barrels. Yo sé que esto lo ocupan en React, estoy segurísimo. Y acá en Angular también, pero no tanto, no lo he visto mucho. Tiene un barril, sí, este es un barril. Agrega barriles a tu barril, así literalmente. ¿No? Pero bueno, ¿qué entendemos como barril? Son estos archivos que se llaman index.ts. Y si ustedes revisan en profundidad el framework de Angular, pueden ver que Angular Router, Angular Core y varios de lo que es el framework como tal, está utilizando lo que son los barrels. Es una estrategia de import y export para poder envolver y enrollar las exportaciones de varios módulos en un único módulo, de manera conveniente. ¿Okay? Importamos en una sola línea de código, luego en el archivo, todos los componentes o módulos asociados. Es útil cuando tu código es muy grande y posee muchos módulos subyacentes. ¿Vale? Por ejemplo, así funciona el Angular Router, como les decía. En el lado derecho tenemos ahí en la tabla que está en TypeScript X, que es el de React, ¿cierto? Tenemos tres archivos, tabla A, tabla B, tabla C. ¿Y cómo los importamos en otro archivo? Bueno, con 3 líneas de código cada una, que pertenecen a la carpeta table, luego table A, table B, table C. Pero agregando el index.ts, que es un archivo que creamos a nivel de la carpeta como más grande dentro de estos componentes, simplemente hacemos los export y si queremos importarlo en otro archivo, hacemos solamente el import de cada uno en una sola línea. Así evitamos tener líneas, a veces tenemos como 40 líneas de buenas importaciones, ¿cierto? Y eso hace que nuestro archivo sea más grande, pero solamente de manera visual, ¿cierto? Eso nos hace un poco más fácil la vía a encontrar cosas también. Aquí tenemos un ejemplo más detallado, donde tenemos los export en el index.ts, en la carpeta articles. Exportamos el modelo, el config, pueden ser cosas relacionadas, ¿no? En este caso tenemos el modelo, la configuración, un componente. Y luego, no sé, si le alguna importar en el app module, solamente hacemos un from del artículo. Eso. ¿Cómo vamos ahí? ¿Bien? ¿Han aprendido cosas nuevas, no? Estoy recordando cosas. ¿Estás recordando cosas? Sí, que hace mucho que no usaba Angular, desde la versión 5. Ah, chuta. Y tengo un meme al final. Tengo un meme. Respecto a eso, así que ahí se van a acordar. Gracias TypeScript por los utility types. ¿Ustedes los conocen? Sí, gracias. Es una feature del lenguaje de programación TypeScript que deberíamos sacar más provecho. Porque de repente, no sé, creamos una interfase, cliente DTO, cliente post, cliente labs, cliente, y después se diferencian por un solo campo, solo una variable. Para eso nos sirve utility types. Tenemos los siguientes utility types, y después les voy a mostrar un ejemplo. Tenemos el require, partial, el pick, el omit, el read only. Se complementan cuando nosotros creamos una interfase, ¿vale? El require para campos requeridos y opcionales. Eso quiere decir que tomamos una interfase
y todos los campos que están arraigados a esta interfase las podemos crear como requeridos u opcionales, con una sola anotación. El PIC escoge ciertos campos, ¿ya? Ciertos atributos de la interfase y crea un nuevo tipo. El omit, si tenemos muchos campos y queremos simplemente borrar uno, o sea, tenemos la ID, el correo, el teléfono, queremos sacar solamente el teléfono, no creamos una entidad nueva, sino ocupamos el utility type omit. Y en read only simplemente transforma todos los campos de solo lectura. Aquí tenemos algo que me he encontrado muchas veces, yo también lo he usado, que es generar distintos archivos siempre cuando tenemos una pequeña diferencia entre ellos. O a veces los pone opcionales también. Que es generar un usuario, ¿cierto? Ahí tiene el ID, tiene un código, un nombre, un correo, un teléfono. Y al lado derecho tenemos el user post, que es para crear un usuario. Necesitamos de repente, no queremos el teléfono. Y el user get para obtener el usuario y necesitamos, no sé, el ID, por ejemplo. Ahí estoy inventando nomás. Quizás no es el mejor ejemplo, pero... ¿En qué se transforma todo eso? Se transforma en esto. En un solo archivo donde debemos concentrar la mayoría de las cosas y donde podemos respetar uno de los principios Solid, que es poder agregar cosas y no borrar. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la interfaz de usuario, ponemos todos los campos en filita hacia abajo y creamos tipos o subtipos. También le añadimos el export, la palabra reservada type, y simplemente tomamos con el omit la interfase que queremos modificar y entre comillas le ponemos el campo que queremos omitir, que es el ID. El user get lo mismo. Ahí tenemos un ejemplo de PIC en donde tomamos la interfaz de usuario y solamente necesitamos el ID y el correo. Entonces ahí autorizamos el usuario, el correo del usuario. Eso. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Ya? Gracias TypeScript nuevamente. Hay que darle gracias a TypeScript. Es por evitar el tipo any, ¿cierto? Que hemos utilizado mucho en nuestras vidas, el tipo any, que nos ha salvado muchas veces de muchos problemas, pero genera otros problemas. Lo bueno sería tiparlo siempre los objetos con alguna interfaz, alguna clase, para evitarnos problemas, o como que les dicen estos efectos colaterales. Entonces es importante dar legibilidad al código y aprovechar las bondades de TypeScript para tipar todos los elementos de la aplicación. Y en caso de que no quieran, o sea, quieran ocupar any, existe otro tipo que es el unknown, ¿ya? O unknown, no sé cómo se pronuncia. Ahí está. Que les da un tipado a la variable, pero no genera efectos colaterales porque hay que hacer ciertas validaciones también, si es de cierto tipo o no. Evitar funciones en los templates. Esta ya no es tan desconocida, la agregué ahí nomás como, como random, pero es tratar de evitar generar funciones dentro de las plantillas de HTML y, no sé, transformar esa función en un pipe o en alguna variable, porque resulta de que Angular se queda constantemente, si hay algún cambio, vuelve a renderizar y vuelve a ejecutar la función, y eso genera problemas en el rendimiento de la aplicación. Aquí, una mala práctica, es mejor ocupar un pipe. ¿Okay? Luego tenemos el track by, que está muy infravalorado, lo he visto muy pocas veces, que es combinado con el ng4, ¿vale? El track by renderiza exactamente, usándolo renderiza exactamente lo que vamos a utilizar y no recorre todo el for nuevamente, sino que detecta los pequeños cambios que hay en alguna lista de artículos, de animales o lo que sea. Y ahí, como pueden ver en el meme, todo ahí se aglomeran por el ng4, pero se le olvida que existe el track by. Está bien porque Angular no lo genera automáticamente, o porque, no sé, no lo tiene en la documentación, pero sí se utiliza y de la siguiente manera. Creamos una función, track by, recibe el índice, recibe el ítem, ya. Entonces, un parámetro de la función solamente. Y retorna el índice. Pero en el lado de la lista, podemos ver que tenemos el ng4, recorremos la colección, le asignamos el track by function al track by, y simplemente eso. Si queremos refrescar los ítems, si es por casualidad en ese servidor se uno nuevo, solamente va a renderizar ese que faltó, o ese que falta por renderizar. No recorre toda la lista. Imagínense si tenemos 1000 registros. Ya, ahí le pueden ver la utilidad al track by function. ¿Eso la conocéis tú? ¿No? Ahí está. Ya. ¿Me preguntan en el chat nada? No. Ya. Angular Resolvers. ¿Y eso qué es? ¿Les suena eso? ¿Que alguna vez lo han utilizado? Yo no lo conocía hasta este año. Bueno, de cierta manera resuelve algo, por eso se llama... antes que se cargue un componente, ejecuta un código. ¿Un qué? Debe ser como un aspect de Java. No conozco lo que es un aspect. Pero aquí tenemos la implementación en Angular. Creamos un resolver, implementa la interfaz resolve, le pasamos parámetro lo que va a devolver, el método resolve, que es un observable,
de tipo client response. En el constructor hay en orden sus servicios, pero uno solamente trae el token y movamos algún método dentro del client service. Y aquí no sé si logran ver el... ¿Sí? Sí se ve. ¿Sí se ve? Sí, se ve todo. Vale. Entonces llamamos el servicio y simplemente le pasamos el ID del cliente. Pero ahí no queda toda la configuración. Tenemos que ir al router módulo, al módulo que estén, y agregamos el resolve entre corchetitos. Y le decimos ahí. Le decimos que va a recibir un cliente, un objeto cliente de tipo client resolver. ¿Ya? Y en el componente al que vamos a llamar tenemos que hacer invocación del ActiveRoutes.data.subscribe y le decimos que la data que resolver es del client del resolver anterior. Esto sirve, por ejemplo, si queremos precargar data antes que se cargue el componente. De repente entramos a una página y no han cargado el listado, no sé, pues de ciudades o de cosas por el estilo, y queréis buscar, no sé, queréis filtrar o buscar una dirección y todavía no se cargan los países. Entonces, antes que entre al módulo, en vez de poner una ruedita ahí que gire, porque igual se puede complementar con eso, precargamos la data. Esto tiene sus pros y sus contras, porque al precargar data se va a demorar un poquito más en cargar la aplicación, pero el cliente, o sea, el usuario va a entrar y va a ver todo. No va a haber páginas en blanco o segmentos en blanco. Nuevamente puede pasar. Espera entonces y se muestra la información. Eso es lo que hace. Y entramos ya al último tópico, que es evitar las suscripciones alineadas. Ahí tenemos el switch map al rescate, también el merge map. Son similares, son operadores de la librería de XJS. Y aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos el enjoin init, ¿cierto? Tenemos un servicio que va a buscar información del cliente, nos suscribimos y esperamos una información, pero el servicio que da a continuación también necesitamos información del servicio que nos retornaba anteriormente. Entonces se generan estos anidamientos, como cuando hacíamos como los callback help, creo que se llaman JavaScript, donde tenemos muchos callback. Ya, es similar y también repercute en el rendimiento. Entonces la buena práctica es ocupar un operador, que es muy sencillo, de hecho se ve menos código, se ve un poco más limpio, en llamar al get customer info, le agregamos un pipe que es esta tubería, ¿ya? Donde entra un string de información, abre el canal para que entre información, ocupamos el switch map, recibe la data y luego llamamos al servicio con el ID que necesitamos anteriormente del cliente, para buscar el carrito del cliente. Y ahí nos suscribimos nuevamente. Pero esa es la magia del switch map. Y el merge map también funciona de manera similar, solamente que, por ejemplo, en el switch map hubo algún error en la llamada del servicio anterior, se corta. El merge map continúa con la ejecución. No, hay que ver los casos de uso. Quizá a lo mejor no necesite el parámetro anterior, sino que son simplemente anidaciones de subscribe. Eso. Y aquí un meme final, no quiero asustarte, pero ya están desarrollando Angular 15. Ya salió 14, ¿hace cuánto? En junio creo que es. Sacaron algo de los typeforms, el standalone, los micro frontends, pero ya están haciendo Angular 15. Ahí está. Pero lo revisan. Qué horrible. Ahí a desembolsar dinero más un curso de Udemy, ¿cierto? Y, le tenemos ahí el tono, ¿no? Tenemos 23, un segundo. No, hace un random de números. Ya, vamos a llegar al final. Ahí Ricardo le va a explicar, pero eso ha sido la presentación. Espero les haya gustado, hayan conocido algo nuevo. Y vamos a las preguntas, ¿no? Mientras hacemos el sorteo. Si alguien tiene preguntas, creo. Bueno, ¿no hay ninguna pregunta? ¿O hay preguntas? No tengo preguntas. No tengo preguntas, pero no, bacán. O sea, yo encuentro que está bueno. Como que siento que la comunidad de Angular está toda trabajando. Como que no está como que estamos todos full pega. Y si hay un montón de cosas como o sea, aportando un poco a lo que está haciendo Oscar. También existe una herramienta que es Angular DevTools, que nos permite debuguear los componentes a través de un tab de Chrome. Entonces podemos inspeccionar el nodo, o sea, digamos que el árbol de componentes en el navegador y ver los inputs y los outputs y el estado de cada componente. Así que eso está re bueno. Lo de los standalone components también está muy bacán porque te permite crear componentes que no estén amarrados a un módulo. Entonces con eso imagínate que tú puedes trabajar en torno a vistas. Entonces tú creas una vista y esa vista tiene muchos imports y listo, se acabó. Ya, no necesitas un módulo que tenga la vista, que tenga los componentes, sino que ahora puedes tener una sola instancia que es como una pokebola. Puedes tener una pokebola con todas sus cosas. Así que está re bueno. Y lo otro que les iba a compartir es que en el Angular Documentation, ellos tienen un roadmap. Y también tienen un video que sacaron hace poco con respecto como que hacia dónde están apuntando.
Entonces, spoiler, están como mejorando la experiencia para que la gente sume, incorpore Angular, como reduciendo toda esa curva de aprendizaje. Entonces, como que se vienen mejoras desde el lado del CLI, de la experiencia del desarrollador. Y bueno, vienen cosas muy bacanas. Así que, buena charla, cabrón, bacán. Gracias, Manuel. Y ahí también menciona algo importante alguien en el chat, que hay que vender TypeScript o JavaScript antes de meterse a un framework. Sí, es sumamente importante porque, al menos en mi caso, yo partí con Angular y nunca aprendí JavaScript, TypeScript, así que fue un dolor de cabeza tremendo estar ahí luchando con cosas que no conocía. Eso, más preguntas, más dudas, algún aporte también que quieran compartir. Juan. La pregunta de Juan. Pero claro, era si es que esa pregunta, si alguien parte de cero en Angular, ¿le darías una recomendación para no solo aprender el framework, sino que también para aprender estas buenas prácticas desde el principio? Bueno, ya abajo comenté lo que comentaba también Chris, que antes de partir quizás con cualquier framework, ya sea Angular, React, Vue, o lo que sea, algún framework en general de JavaScript, la idea sí o sí es que hay que aprender primero JavaScript o TypeScript. JavaScript y después TypeScript, diría. Porque si no, pasa que muchas personas cometen algunos errores, o más que errores, se quedan trabados en errores del framework, pero que en realidad no son errores del framework, sino que son errores del lenguaje. Y culpan al framework cuando en realidad es porque no sabían utilizar bien el lenguaje. Entonces, ahí parte. Esa es como una de las recomendaciones que daría yo. Pero, Chris. Bueno, respondiendo a la pregunta y complementándola, claro, necesitamos aprender TypeScript y JavaScript. Digamos que ya tenemos ese piso listo. Y sería bueno primero que se metieran al framework, se ensuciaran las manos, se equivocaran, y luego hicieran el contraste con las buenas prácticas, porque normalmente así aprendemos todo, no aprendemos, digamos, a caminar de inmediato, sino que nos caemos, de repente caminamos un poquito y nos volvemos a caer. Entonces, el flujo de aprendizaje es primero ensuciarse las manos, ver que ahí inherentemente a nosotros nos va a picar el bichito de buscar cómo se puede hacer esto de mejor manera. Y aplicar las buenas prácticas. Al menos, y ya estén en un proyecto, estén aplicando buenas prácticas, sería bueno seguir con esas mismas prácticas de desarrollo. Eso sería mi recomendación. Sí, porque trae un proyecto nuevo y a lo mejor tú querías aplicar unas buenas prácticas y también pasa lo contrario, de que el proyecto está tan construido, tan manoseado por muchas personas que es muy difícil evangelizar a los compañeros o evangelizar el proyecto, ahí poner la varita mágica y que eso solucione todo. Va a ser muy difícil porque como es código legacy, va a afectar alguna funcionalidad, va a gritar la prueba unitaria, va a gritar la prueba interacción. Entonces, ahí de a poco. O al menos lo que vayan a generar nuevo, deberían hacerlo de la mejor manera posible. Eso sí. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasamos al... Bueno, no sé si le explicamos a todos que íbamos a hacer un sorteo. Pero... Sí, vamos a dar un curso de Udemy, Sí, financiado por yo tengo Perficient. el random, tengo del 1 al 23. Ya, podemos hacer una pregunta, saber si pusieron atención. Si pusieron atención. Y luego tiramos el random, pero a la tercera, ya, vamos a regalar una prueba de GitHub. Ya, no sé si... Primero vamos a tirar la pregunta, o dos preguntas, no sé. Tiramos la pregunta. Y al final, cuando termine Oscar, tiramos el random. Ya, tiramos el random. Mira. Ya, vamos a tirar la pregunta. Ustedes también pueden participar. Pero la polera de GitHub. Ya, ¿pero qué tiramos primero? ¿La polera o el curso? ¿Qué les apetece más? Ya, vamos a tirar el curso primero. Entonces vamos a tirar la pregunta. Vamos a escribir ahí se ve ahí por... Entonces la voy a dejar de compartir. Ya, rápido ahí en el chat. ¿Cuál es la diferencia entre un Smart Component y un Done Component? Paso. Me mató, güey. Ahí creen Pasa palabra. lo pueden decir. ¿Cuánto vamos a dar? Vamos a dar, a ver, cronómetro. ¿En qué slide estaba? Oye, me está buscando el slide ahí, pues eso no se puede hacer, pues. Pasa palabra. Pasa palabra, dicen acá. Vamos. Ahí parece que alguien se está ganando alguien se ganó el curso. Manuel Hernández. ¿Qué Manuel Hernández está acá? Manuel Hernández, no, ya se ganó el curso. Pero tú ya tenés todos los cursos, pues. Tú ya tenés todos los cursos. Ya le vamos a regalar. Y ahí mira, una respuesta más elaborada. Mira, están llegando respuestas más elaboradas, pues. A ver, vamos a ver. Dice... Hay que subirle el nivel a esto, weón. Hay que subirle el nivel.
Dice Juan Herrera, un Dan Comprehend solo tiene funcionalidades para mostrar información. Un Smart Comprehend tiene lógica más avanzada de negocio. Ojo, sí. ¿Sí? Dice Andrés González Caldera que el Smart maneja lógica, el DOM no. Pero le compartí la respuesta. Después dice Rodrigo, los componentes inteligentes son componentes a nivel de aplicación que realizan funciones y administran datos. Mientras que los componentes tontos se centran únicamente en la interfaz de usuario. ¿Respuesta de Wikipedia esa no? ¿Qué les parece? Al callo, ¿qué querés? Y ahí los que tengan más likes se llevan el cursito. Así que le vamos a dar mientras tanto ahí. Le vamos a dar el pase a Oscar. Autolike. Así que eso, muchachos, espero que les haya gustado la charla. Y vamos a hacer más concursos y más cosas. Eso. Me voy. Excelente. Buena. Grande. Vamos a dar como un pequeño break, como para que puedan 3 minutos, 5 minutos, tomen agüita, háganse un café, preparen la mente, que se nos vienen las presentaciones de Google. Así que yo ahí sí que voy a estar ahí como con dolor de cabeza porque soy una persona completamente amante de Amazon y me vienen aquí a evangelizar con Google. Y doble evangelización de Google. porque tengo- Así que después hace tu negocio de fashion. Oye, puedo ganar plata de manera gratuita. Así que demos 3 minutitos, 5 minutitos, preparémonos, agüita, baño, café y volvemos.